¿Será que me escuchó? Disculpe, doña Nube, no la molesto más, pero gracias por irse. Ya llega el buen tiempo y con él la limpieza de tu terraza. Ingresa a karcherstore.cl y encuentra la hidrolavadora precisa para limpiar tus muros exteriores. Ahorra hasta el 80% de agua comprando tu hidrolavadora Karcher en karcherstore.cl. Karcher makes a difference. Un desayuno informativo, tejado de vidrio, en la 97.7. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y ya estamos con nuestra invitada acá. Queremos detener por un momento la urgencia informativa de la mañana para darnos el tiempo de tener una conversación que queríamos tener hace bastante rato y que tiene que ver con esa sensación ambiente, y uno lo escucha, ¿no? Entre sus cercanos, y los no tan cercanos también. Esta suerte de angustia, de ansiedad, que nos agarra, ¿no? A propósito de la sensación de incertidumbre y tantas otras que están dando vueltas en el día de hoy desde que esto estalló hace aproximadamente 10 días. Queremos conocer y acercarnos un poquito más a una suerte de diagnóstico express, ¿no? Aquí a través de la radio. Y compartir con todos ustedes ese diagnóstico. Es para ello que estamos con la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes, una de las más destacadas de nuestro país. Ella es de la Universidad de Chile, experta en neurociencias, tiene una cantidad de libros que si los diera todos acá podríamos estar un buen rato, digamos, entregando títulos. Te queremos dar las gracias, Amanda Céspedes, por estar esta mañana tan temprano en nuestra radio para conversar acerca de esto. Muy bienvenida. Muchas gracias, encantada aquí de estar con ustedes. Un panorama general, ¿cómo te huele el ambiente que has observado, que te llega como información traducida desde tu especialidad? A ver, en primer lugar, sin duda alguna que en este momento estamos flotando en una especie de halo de sazón, de incertidumbre, y esa pregunta que se hacen todos, que nos hacemos todos, ¿y ahora qué viene, no? Y yo quisiera decir que esto, sin duda alguna, que llega muy fuerte a los que son más pequeños, que no tienen todos los argumentos, que no tienen todavía la capacidad del juicio objetivo para poder entenderlo, ¿no? También quisiera decir que esta desazón, esta incertidumbre, no solamente afecta a los humanos. Tenemos que estar muy alerta a nuestros animales de compañía. Ellos también están muy ansiosos. Diría que incluso están ansiosos aquellos a los cuales no les ha tocado estar en el centro del disturbio, porque podemos imaginarnos estos animalitos que viven en los departamentos cercanos a Plaza Italia o cercanos a la Alameda, que también tienen que estar muy afectados, pero los que viven en zonas más alejadas también están muy ansiosos. Amanda, tú eres experta fundamentalmente en todo lo que es la neuropsiquiatría infanto-juvenil, ¿no? Justamente mencionaste a los más pequeños en tu primer diagnóstico, digamos. Y entre la gran cantidad de cosas que le van llegando a uno a través de las redes sociales, tú sabes que por estas épocas, particularmente en estas épocas de incertidumbre y de crisis social, las redes sociales se encienden para bien y para mal, ¿no? Y nos llegan muchas comunicaciones y mensajes. Y uno de ellos tiene que ver con qué hacer con los niños en estas circunstancias. Y a mí me han llegado, al menos son varios, pero los puedo, digamos, sintetizar en 2 mensajes. Un mensaje es: aléjelos de la televisión, que no vean absolutamente nada y que no se expongan a las imágenes que aparecen fundamentalmente en tele, ¿no? Y 2, siéntese con ellos y explíqueles. Cuénteles lo que está pasando, hágales un relato, porque no pueden quedar al margen de lo que ocurre. ¿Qué recomiendas tú? Porque sabes que no es menor, a propósito de los índices de ansiedad que conversábamos fuera de aire, que nos contaba Rita a propósito de su conversación con una enfermera de un colegio, que le han llegado muchos jóvenes y muchos niños como con síntomas de alguna enfermedad sin tenerla, y ella cree que es ansiedad. Sí, entonces, y me decía, y ganas de ser considerados, que esa parte se me había escapado, ganas de ser contenidos, qué mayor contención que se da cuando llega un niño a una enfermería y le dan un tecito. Así es. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que hacen en estas circunstancias, Amanda? En primer lugar tenemos que decir, cuando hablamos de niños de qué edad, ¿verdad? Porque tenemos los párvulos, tenemos los niños de 5 a 12 años,
10 años y luego tenemos los adolescentes. Claro. Con cada uno de ellos es necesario tener una actitud que es diferente. Ajá. Diría, los muy pequeñitos, hasta los 2, 3, 4 años, es fundamental mantenerlos un poco al margen, sobre todo de nuestra ansiedad. Y los adultos, cuando estamos ansiosos y no sabemos qué va a pasar, tratamos de informarnos. Y entonces yo diría que en muchas casas hoy día ha estado la televisión encendida. Claro, todo el día, claro. la radio encendida todo el día. Y cuando dan una noticia, como ayer el incendio en Santa Rosa, todos pegados a la televisión. Eso genera una tremenda ansiedad en los niños pequeños. Por lo tanto, a los más pequeñitos hay que mantenerlos indudablemente al margen y tratar de hacer la vida normal, ¿no? Dentro de lo que se puede. Ahora, de los 7 años hacia adelante, es fundamental conversar con ellos, hacerlos participar de lo que está ocurriendo, explicarles de la manera más objetiva posible, y eso es algo que yo he insistido mucho. Cada uno de nosotros tiene una ideología, cada uno de nosotros tiene una opinión sobre lo que está pasando, pero debemos tratar de ser lo más objetivos posible. De hecho, me reía porque la persona que me trajo aquí a la radio, sí, que tenía su opinión, verdad, hay una opinión apasionada, y yo pensaba, si este hombre tiene niños, ya los está de alguna manera alterando, ¿no? Y la capacidad de reflexión que debemos tratar de desarrollar más profunda es con los adolescentes, ¿no? Entonces, el adolescente esto lo está observando y le está generando en su interior una cantidad de movimientos emocionales tremendos que también los adultos tenemos que canalizar. Entonces me gusta esto que decía esta persona, desean ser considerados. Y ser considerados para entender lo que está pasando de los 7 años hacia adelante, y también considerados en términos de mamá, papá, protéjanme. Por favor, no hablen todo el día de esto, no me muestren lo que está pasando a cada instante, ¿no? Amanda, ¿existen mecanismos de acuerdo a las edades de los niños para, digamos, invitarlos a manifestarse de acuerdo, digamos, a sus capacidades? Por ejemplo, el dibujo, el juego, las actividades deportivas, para así que puedan expresarse de alguna manera con el lenguaje que tengan a mano. Sin duda alguna. En psiquiatría, en psicología se habla de mecanismos de proyección, ¿no? Cuando uno saca lo que tiene adentro, que lo está perturbando, y lo exterioriza de alguna manera. Y un mecanismo de proyección indudablemente es el dibujo. Otro mecanismo de proyección es el juego, ¿no? Y seguramente vamos a ver a muchos chicos hoy día jugando a los buenos, los malos, los militares, en fin, porque es la manera de sacar su preocupación, su ansiedad. Y es bueno fomentar esas situaciones. Por ejemplo, es bueno decir, a ver, dibujemos cómo te imaginas tú que va a ser Santiago para la Navidad. ¿Cómo te imaginas tú que va a estar Santiago o Concepción o Antofagasta para las vacaciones? Y allí entonces permitir que ellos proyecten todo lo que están sintiendo en este caso en el dibujo. Pero revisamos antes de entrar al aire con Amanda una exposición que está en la calle en Manquehue con Apoquindo, en el colegio, en el frontis del colegio Compañía de María, una exposición de niños, y se repetía en la mayoría de los dibujos un arcoíris, el arcoíris con distintas formas, digamos. ¿Cómo se lee que en esos dibujos del el Chile que queremos, ese era el título de la exposición, el arcoíris sea un hilo conductor en los niños? Es un símbolo muy hermoso. En primer lugar, es muy colorido. Es el símbolo de la luz. La luz es la esperanza. También es el símbolo de la magia, de la ilusión. Los niños, muchos escuchan la historia al final del arco iris está este cofre con monedas de oro, ¿verdad? Entonces, representa la esperanza. De la misma manera que las nubes pintadas con lápiz negro representan la opresión, representan la desesperanza. Por algo se dice, tiene la nube negra sobre la cabeza, ¿verdad? Amanda Céspedes, además de todas las imágenes que comenzamos nuevamente a ver de una suerte de recrudecimiento de la violencia, estamos viendo otro tipo de imágenes muy flagrantes de apremios ilegítimos y cierta fuerza pública que se pasa de la raya en el uso de la fuerza, ¿no? Tenemos misiones que van a llegar en cualquier minuto por parte de la ONU a investigar violaciones de derechos humanos en Chile. Nosotros tenemos una historia ligada a ese drama en este país y me gustaría conocer tu opinión en términos de si se pudiera hacer una suerte de
análisis más colectivo, ¿no? De qué le ocurre al país Chile o a la ciudadanía Chile con este fantasma que vuelve a aparecer otra vez. Digamos, para los que somos más jóvenes, que no vivimos en el momento lo que ocurrió con la violación de derechos humanos en este país, es un trauma que se ha extendido por décadas. Entonces, nos cuesta mucho, en una primera instancia, hacernos la idea de que lo que estamos viviendo en el día de hoy, si es que no se aclara rápidamente, podría convertirse en una mácula también en la historia de nuestro país. ¿Qué nos ocurre como país con lo que estamos viendo, Amanda? Si se puede hablar de un estado de ánimo colectivo, ¿no? O de una... Sin duda alguna. Bueno, un estado de ánimo colectivo, pero con matices, dependiendo de las edades, dependiendo de las experiencias, de las biografías de cada chileno, cómo está viviendo esto. En primer lugar, tenemos que entender algo, que es el concepto de situación límite, ¿no? Una situación límite se define como una situación amenazante y que pudiese o estar vulnerando la integridad, ya sea la integridad física, la integridad psicológica, incluso amenazando la vida. Lo que estamos viviendo en este momento es una situación límite. Y por lo tanto, todos quienes son actores y todos quienes somos espectadores, de alguna manera estamos también inmersos en esta situación límite, sintiéndonos vulnerados con mucho temor. Lo que pasó hace décadas atrás fue una de las peores situaciones límite que pudo haber vivido el país. Y quienes la vivimos, indudablemente, esto vuelve a aparecer, lo volvemos a revivir, volvemos a revivir los temores, la incertidumbre, el miedo, ¿no? Y también se destapa como una cañería también, en que uno tenía recuerdos que pensaba que estaban olvidados, o sea, estaban olvidados de hecho, y se destapa una cañería de recuerdos, de olores, de sensaciones. En ese sentido, ¿cómo lo metaboliza una persona? Porque está finalmente captando lo que estaba atrás, tapado en el inconsciente, y justo con lo que está viendo en la actualidad. ¿Cómo hace para poder conciliar esas dos situaciones? Hay formas ideales que uno desearía, ¿no? Que tienen que ver con una cierta forma de organización de la energía de cada uno de nosotros. Si nosotros de alguna manera tratamos de activar nuestras energías más elevadas, esto lo vamos a vivir como una situación nueva, tratando de no contaminarla con experiencias pasadas, tratando de vivirla con esperanza y al mismo tiempo con mucha serenidad, porque la serenidad nos da objetividad, ¿no? En cambio, hay muchos que esto lo están viviendo visceralmente, pudiéramos decir, en ámbitos de energías mucho más, pudiéramos decir, básicas. Y obviamente, mientras más básica sea esta energía, moviliza más rabia, moviliza más agresión y moviliza más subjetividad. Entonces yo me atrevería a decir así, de manera colectiva, que no todos lo estamos viviendo de la misma manera. Estamos en una continuo que va desde la máxima objetividad hasta la más profunda subjetividad. ¿Dónde está el peligro? Es que sean demasiados los subjetivos, porque mientras mayor sea el número de subjetivos, peor va a ser lo que va a ocurrir en este país. Amanda, nosotros nos preguntamos permanentemente, y una de las cosas que anda rondando ahí como un deseo a descubrir y a despejar, ¿no? Es ¿cuánto va a durar esto? Y generalmente nos preguntamos eso para tratar de dibujar un final de las cosas que evidentemente estamos viendo que ocurren en términos de violencia, cuándo se va a normalizar todo. Pero yo me imagino que psicológicamente las consecuencias de una situación de un periodo de tiempo como este quedan, digamos, por mucho más rato instaladas en nuestras emociones, en nuestras vinculaciones, en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo podemos estar masticando esta sensación? Más allá de que el pulso de la calle baje su voltaje, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Y cuáles son las consecuencias de pasar por un trance, por una crisis de este corte, donde uno ve negocios incendiarse, saqueos, violencia, digamos, desproporcionada por parte de autoridades civiles, digamos, militares? ¿Cómo pega aquello? Sin duda alguna. A ver, vamos a quedar con lo que se denomina un estrés postraumático, ¿no? Y
algunos, pocos, y ojalá fueran más, vamos a desarrollar resiliencia, o vamos a activar nuestra resiliencia. Pero sin duda alguna que acá el impacto mayor va a ser de estrés postraumático. Y podemos referirnos nuevamente a lo que ocurrió décadas atrás. Todavía hoy día tenemos muchas secuelas de estrés postraumático de lo que ocurrió, ¿no? Y esto que está pasando hoy día también nos va a dejar muchas secuelas. Y el estrés postraumático se organiza en distintos grados. Y va a haber personas, sobre todo jóvenes, que van a quedar profundamente dañados, especialmente aquellos que han sido heridos, que tienen traumas oculares, que han sido torturados, que han sido golpeados. Van a quedar con secuelas muy severas. Y el resto vamos a tener secuelas que van a ir ordenándose, como digo, según el grado de salud mental de cada uno también, ¿no? Y va a haber un grupo de resilientes que yo espero que sean quienes den el vamos a la reconstrucción y a la esperanza, a la fe, al optimismo y a decir, vamos que se puede. Y también a repetir, ojalá, esa frase que la dijimos tanto y que fracasó, es el nunca más, ¿no? Construyamos Chile para que esto no se vuelva a ocurrir, no vuelva a ocurrir más. Amanda, en ese sentido, ¿qué síntomas podríamos estar observando ahora en niños y también en jóvenes y adultos? Para poder también reconocer y ser amables entre nosotros, reconociendo que estamos viendo esta situación de alta tensión. Sin duda alguna. Bueno, hay ansiedad, sin duda alguna. La ansiedad es un estado de alerta de todo el organismo frente a una posible amenaza. Esa ansiedad se canaliza de distintas maneras. Se puede somatizar, por ejemplo, ¿no? Y somatizar significa que yo siento que estoy serena, pero tengo cefalea, si es un niño, tiene dolor de pancita, no quiere ir al colegio, en fin. También se puede dar como una ansiedad generalizada, el sobresalto, el estar observando, ¿no?, como dicen en el campo, como loro en el alambre, claro, ¿verdad? Estar muy, muy alerta. También se puede dar como una ansiedad fóbica, no querer salir de la casa, buscar protección. O como una ansiedad obsesiva, encender la televisión, escuchar noticias, leer los diarios, escuchar noticias. Es decir, la ansiedad se canaliza de muy diferentes maneras y cada una de esas maneras es igualmente dañina para el organismo. Tenemos que tener presente que el estrés es tóxico, ¿no? Es muy, muy dañino y es muy dañino especialmente para los niños más pequeños y para la población de la tercera y de la cuarta edad. ¿Por qué es tan tóxico? Porque hace daño orgánico al cerebro, es decir, hay un daño biológico. En los niños pequeños rompe redes neuronales y en los adultos mayores precipita los procesos neurodegenerativos. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento, yo diría, es lo más grave que hay también por esto, ¿no? Por el impacto, por el efecto inmediato y por el efecto a largo plazo que va a tener. Yo siempre, cuando hacía clases, decía, la verdad es que los santiaguinos tenemos las más altas tasas de trastornos orgánicos, mentales y corporales, porque tenemos que usar el Transantiago, ¿no? La mayoría. Bueno, hoy día tenemos que agregar a esto la cantidad enorme de personas que están enfermándose porque no tienen locomoción, porque salen de su trabajo y encuentran que el último bus que iba a su comuna ya se fue. Eso es gravísimo, ¿no? Y todo eso debiera ser pensado, y yo quisiera aprovechar de decir que echo de menos un compromiso mayor del gobierno. Yo siento que aquí el gobierno está silencioso, siento que lo que se dice es tan light, es como, siempre son palabras de buena voluntad, pero no se ha logrado mirar con precisión, con compromiso, lo que está ocurriendo hoy día en la población. ¿Le parece que hay una deuda también del Ministerio de Salud respecto a hacerse cargo justamente de la salud mental de los chilenos debido a esta situación? Es una deuda enorme, y yo soy médico y diría que me sumo a que los médicos hemos estado también demasiado silenciosos, y tenemos que tener presente que cuando uno está muy silencioso es cómplice, ¿no? De alguna manera es cómplice. Por ejemplo, el daño enorme que hace el gas lacrimógeno a la población. Tenemos que pensar en las personas que viven en Plaza Italia, en esos edificios enormes de 30 pisos, ¿no?, donde hay muchos bebés. La bulla, yo pensaba el otro día, las bocinazos en los camioneros, ¿no? ¿Qué pasa si pasan por una calle donde hay 3, 4 bebés durmiendo, recién nacidos? Eso es un atentado cerebral tremendo. Entonces diría, sí, los médicos también estamos siendo cómplices. Que cada uno debiera pensar cuán cómplice estoy siendo yo acá.
¿no? Y ahí quisiera aprovechar de decir algo. Los adolescentes, que son han sido los actores aquí principales, especialmente en las situaciones de vandalismo, ¿no? Los adolescentes tienen una energía interna tremenda, acumulada durante 15, 16, 17 años. Y esa energía puede tomar dos caminos. Uno es el camino destructivo, que es el que estamos viendo, el vandalismo, ¿no? Las conductas disociales severas. Y lo otro, el otro camino es el camino constructivo, que vimos en chicos limpiando calles, limpiando muros, en fin. O manifestándose de manera pacífica, como el día viernes. Y también la maravilla de tanta gente joven manifestándose pacíficamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos se van acá, otros se van al otro camino? Los que se van a sacar su ira destructiva han sido heridos. Y eso también tenemos que tenerlo presente. No puede ser que muchas personas que trabajan en educación hablen de los delincuentes, los patanes, ¿no? Los flaites, de una manera tan despectiva. Y yo digo, ¿pero quiénes son los que están allí? Son chicos que han sido extraordinariamente heridos desde muy pequeños. Y hoy día están sacando esa rabia como devolviéndole la mano al que los hirió. Pero luego tenemos este otro grupo, ¿no? Que es un grupo que es constructivo. ¿Qué tiene este grupo que no tiene el otro? Líderes. ¿No? Los jóvenes necesitan líderes. Y ha sido protegido, además. Protegido. Y además han vivido en ambientes amorosos, ambientes de respeto. Contenido. Mucho más contenido, claro. Pero cuando yo me refiero al grupo de los adolescentes necesitan líderes. Y el 80% de los adultos no sabemos ser líderes de adolescentes. Los condenamos, los miramos bajo sospecha, no creemos en ellos. Entonces, tenemos los adultos que repensar todo esto, que ojalá nos sirva como una clase, como una lección, una experiencia de la cual cada uno pueda sacar lo mejor de sí. La neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes conversando esta mañana, tomándonos una pausa en la locura de la agenda urgente de cada mañana para conversar acerca de este tema que nos importa, lo vemos por doquier durante estos días, la sensación de angustia, de incertidumbre que genera sin lugar a dudas, como nos documentaba Amanda, trastornos importantes. Amanda Céspedes, muchas gracias por haber estado en el día de hoy acá. Infinitas gracias a ustedes también por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a ir a escuchar a Outkast a esta hora. Esto se llama Hey Yeah y seguimos con más. Ya viene Andrés Muñoz. Analizamos el cambio de gabinete y todo lo que ocurrió ayer en Palacio en momentos. 1, 2